Bueno, en un momentito voy a conversar con el abogado venezolano Negar Granado, defensor de presos políticos. Vamos a hablar del tremendo motín hoy de los presos políticos en Caracas, en el Helicoide. Han sido torturados. Se ignora la suerte de ellos. Estamos, por supuesto, hondamente preocupados. Hay rumores no confirmados de que los torturadores de Maduro, los sicarios de Maduro, se han ensañado con los presos políticos. De esto hablaremos con Negar en un ratito. Bueno, otro preso, pero no en Venezuela, en Colombia, es el terrorista de las FARC, Jesús Santrich. Santrich había firmado un acuerdo de paz con Santos. Santos le dio total impunidad. Santrich no fue a la cárcel como debería haber ido. Además, Santos lo mandó al Congreso de Colombia. Santrich tenía ya asegurada una curul como representante. No obstante, Santrich siguió vendiendo cocaína. La DEA le cayó encima, lo capturaron. Está preso. Debería estar preso en un calabozo, a la espera de ser extraditado, porque la DEA lo pide. Pero Santos, esto ocurrió la semana pasada, que yo estaba de viaje, tuvo una cortesía más con este terrorista narcotraficante, que se ha declarado en huelga de hambre. El terrorista, digo, no Santos. Bueno fuera que los dos se declarasen en huelga de hambre. Santos despachó al terrorista a una parroquia. Siempre hay un curita noble e idealista que recibe en su parroquia a un terrorista comunista en huelga de hambre. Este curita se llama el padre de Rux. Bueno, yo creo que no sería una gran desgracia para la humanidad si Santrich al final se muere de hambre. Es su voluntad y hay que respetarla. Si se muere comiendo y atorado, tampoco sería tan triste, ¿no? Si se muere de glotón, de indigestión, bueno, ha matado a tanta gente este Santrich, que la verdad merece ser juzgado por la divina providencia, dado que Santos lo ha exonerado de un juicio en Colombia. Pero es llover sobre mojado, ¿no? Que Santos le dé impunidad, que lo mande al Congreso, luego que Santrich siga vendiendo cocaína, que la DEA lo pille con las manos en la coca y que Santos lo mande a una parroquia y que lo reciba un padrecito de espíritu compasivo como si Santrich fuese un ángel, un querubín. Yo lo veo flaco también al padrecito. Oiga, cómase algo, señor curita. No siga el mal ejemplo de Santrich, que lo veo un poco enjuto. El padrecito dice también que si muere Santrich de huelga de hambre, no va a morir el proceso de paz. ¿De veras, padrecito? O sea, ¿la paz de Colombia depende ahora de que respire o no respire el terrorista Santrich? Se complica. ¿Qué se complica, padrecito? Es un terrorista. No ha ido a la cárcel. No merece estar en el Congreso. Siguió vendiendo cocaína. O lo meten preso en Colombia o lo meten preso acá en Estados Unidos y lo extraditan. No se complica nada. Hay que hacer justicia. Por otro lado, que sea un ser humano es materia debatible, porque yo creo que ha sido un ser bastante inhumano. Secuestrar, matar, violar a adolescentes son cosas bastante inhumanas. Entonces, cuando los seres humanos se comportan de esa manera degradante, acanallada, se vuelven inhumanos y merecen un castigo, señor curita. Pero siempre hay curitas, ¿no es cierto? Y este otro, el padrecito Fernández, también cobija en su seno al terrorista. Es un amor el padrecito, ¿cómo no quererlo? No, señor curita, nadie le pide que envenene a Santrich. Lo que pedimos es que Santrich esté donde corresponde estar a un narcotraficante, a un terrorista. Preso, no en una parroquia, en una casa de oración, en una sala episcopal. ¿Por qué? ¿Por qué elevan a los altares a Santrich? Él debería estar en la cárcel. Si quiere declararse huelga de hambre en la cárcel, bueno, habrá que respetarle su voluntad. Pero el asunto llega al paroxismo de la demencia. Este otro terrorista, Iván Márquez, a quien Santos también premió con una banca, no como representante, sino como senador, ya dijo que no quiere ser senador, ya escupió desdeñosamente sobre ese honor, no quiere investirse como senador, ha vuelto al monte y desde la clandestinidad dice, esto es increíble, que si muere Santrich, el terrorista, el narcotraficante Santrich, que si muere es porque él no quiere comer
se acaba la paz en Colombia. Es increíble, ¿no? La conducta pública de Santrich y de Márquez. Es increíble. Ellos se comprometieron con Santos, con la sociedad colombiana, a cambiar, a reformarse, a convertirse en demócratas, en personas decentes, de bien. Es increíble. Santrich sigue vendiendo cocaína, lo pillan, se declara en huelga de hambre, lo mandan a una parroquia. Y este otro tiene la insolencia de decir, si muere Santrich se acaba el proceso de paz. De veras. O sea, así de serio es el compromiso de ustedes, señores terroristas, con la paz en Colombia. Esto demuestra que la paz es una tomadura de pelo, es un embuste, es una farsa completa. Esta gente no ha cambiado ni va a cambiar. Bueno, a pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, el 27 de mayo, el candidato de izquierda chavista, Gustavo Petro, muy inteligente, yo desde el año 2010 que viví en Bogotá lo vengo diciendo, este es un hombre de izquierda, a diferencia de Maduro, este sí es inteligente, este sí ha leído, es astuto, es refinado, es buen polemista. Yo lo dije entonces y lo repito ahora, no significa que yo votaría por él. Tendría que estar mal de la cabeza para votar por un candidato chavista. Petro se queda sin voz. Me parece que el 27 de mayo las urnas dirán que habrá segunda vuelta. Irán al balotaje Duque, el candidato uribista, y Petro, el candidato chavista. Con una cierta cómoda ventaja de Duque, pero sin cantar victoria prematuramente. Bueno, antes de ir a la publicidad, el panqueque presidente colombiano Santos, protector y padrino de los terroristas de las FARC, aliado de la dictadura cubana, en su día adulón de Fidel Castro, concede una entrevista a la prensa española y miente. Miente con descaro, miente con cinismo. Dice que las FARC ya no existen, que entregaron las armas, cuando todos sabemos que las FARC siguen secuestrando y matando. Me permito corregir al felón de Santos. Las FARC han matado a 3 periodistas del diario El Comercio, de Ecuador, ¿no? Dígales, Santos, a los familiares de esas víctimas que las FARC ya no existen y están desarmadas. No, las FARC existen. Y son centenares de hombres armados al mando de alias Guacho. Entonces, no mienta usted, señor Santos, diciendo que las FARC ya no existen. Secuestraron a Óscar y a Vanessa, ecuatorianos, siguen secuestrando y matando. En las últimas semanas han matado a más de 12 infantes de marina colombianos. Entonces, no se puede ser tan caradura como Santos y decir que las FARC ya no existen. Se han jubilado algunos terroristas veteranos, sí, que en realidad estaban tan viejos que ya casi no hacían daño. Pero los jóvenes lugartenientes de esos jubilados siguen operando, siguen coludidos con el narcotráfico, siguen matando, y Santos continúa mintiendo. Viento en popa, dice. Pero ¿cómo puede decir que va viento en popa si Santrich fue capturado vendiéndole cocaína al cartel de Sinaloa? ¿Cómo puede decir que va viento en popa si Márquez no quiere ser senador y ha vuelto al monte y ha dicho si muere Santrich se acaba la paz? ¿Cómo puede decir Santos que la paz va viento en popa cuando hay un batallón armado de las FARC al mando de alias Guacho? Tenemos el video, alias Guacho, que manda WhatsApp y chatea con la policía colombiana. La paz absoluta y total se va a demorar mucho tiempo, precisamente por el acuerdo de paz con las FARC. Hay zonas que ellos controlaban, que hoy están en disputa por todas las bandas criminales que están queriéndose hacerse a los territorios, a los corredores de droga o a la propia producción. El Estado mismo está llegando y con el proceso de paz tenemos una oportunidad única, y es que por primera vez las FARC no va a estar defendiendo los cultivos, sino que va a estar colaborando para sustituir los cultivos de coca por cultivos legales. Eso es mentira. Primero, en los 8 años de Santos, el cultivo de coca ilegal en Colombia no se ha duplicado, se ha triplicado. Segundo, que Timochenko, Santrich, Márquez, Catatumbo no estén en el monte, no significa que se han terminado las FARC. Tercero, alias Guacho, que es el jefe de las FARC, que sigue matando, está coludido con el narcotráfico y no se va a dedicar a sembrar rosas, va a seguir sembrando coca y sobornando policías.
¿Tenemos el video de Guacho? No lo tenemos. Lo teníamos. Alias Guacho tiene 27 años. Nació en Ecuador. A los 15 años se fue a vivir a Colombia. Avísame cuando tengan el video. Sería bueno que lo encontraran. Y desde entonces, adolescente, se ha dedicado, por supuesto, a subvertir el orden, a transgredir la ley y a derramar sangre inocente. Él fue el que mandó secuestrar y matar a los 3 periodistas del Comercio, alias Guacho. No han encontrado el video. Bueno, vamos a la publicidad, después lo encontrarán. Ya está, qué bueno. Vamos a ver entonces cómo alias Guacho se comunica, esto es increíble, directamente con la policía. Las conversaciones demuestran que Walter Patricio Arizala Bernaza, alias Guacho, mantenía contacto con un alto oficial de la policía de ese país desde noviembre de 2017, cuando fueron detenidos sus primeros colaboradores. En los chats revelados por Univisión, el jefe del Frente Disidente Oliver Sinisterra exigía la liberación de sus compañeros y una reunión con autoridades del gobierno de Lenín Moreno, amenazando con tomar represalias por las acciones en su contra. Hola, ¿qué más? Anoche sus tropas se metieron a mi casa y maltrataron a mi familia, y eso sí es grave, panita. Aténgase a la consecuencia con todo, su país y su gente, civiles y militares y policiales. Lo que te dije, que ni se metan con mi familia. El oficial trabajaba para la inteligencia ecuatoriana y entregó informes que hacen parte de la investigación que adelanta la Fiscalía del vecino país sobre los hechos violentos ocurridos en la frontera con Colombia. Publicidad y luego voy a conversar con Negar Granado, un brillante abogado venezolano, valiente defensor de presos políticos. Vamos a hablar del tremendo motín de los presos políticos hoy en el Helicoide en Caracas. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta. La dictadura nicaragüense de Ortega y su odiosa mujer Murillo sigue matando gente cruelmente. Son ya 58 las víctimas, pero los ciudadanos no se rinden y exigen la caída del dictador. El caos se hizo presente el martes en Nicaragua en la víspera del inicio de un diálogo nacional, con el que se buscará una salida a la crisis que enfrenta el país. Tropas antimotines reprimieron protestas de estudiantes, campesinos y población en general, que realizaron cortes de carreteras y marchas en varias ciudades. Los nicaragüenses muestran desconfianza ante el diálogo del que participarán el mandatario Daniel Ortega junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Pues me parece perfecto, pero hay muchos más temas que discutir en el país, sobre todo las muertes, que sobre todo derrama y sobre todo todavía la delincuencia que está sucediendo en el país, el caos. El dictador Ortega tiende una emboscada a la oposición, la llama diálogo. Comenzó la tan anhelada primera sesión de la Mesa de Diálogo Nacional en Nicaragua en búsqueda de una salida a la crisis que ha dejado al menos 58 muertos en las últimas semanas. La reunión tuvo como sede el seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, al oeste de Managua, y el presidente Daniel Ortega y su esposa fueron recibidos bajo gritos de asesino. Pasadas las 10:15 hora local, 16:15 GMT, comenzó el acto de instalación del diálogo y justo cuando los obispos, los mediadores del proceso, daban la palabra a Ortega, los universitarios presentes en la mesa gritaron eran estudiantes, no eran delincuentes, en relación a los muertos durante las protestas. Esa camioneta Mercedes-Benz que maneja el dictador, el ladrón de Ortega, aquí en Estados Unidos cuesta 150, 160 mil dólares. Supongo que allá en Nicaragua costará más de 200.000 dólares. Esta es la vida sacrificada, austera, que se dan los socialistas de nuestro tiempo. Un valeroso joven increpa cara a cara al dictador. Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto de ustedes para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. El dictador maléfico de Ortega desfigura, tuerce la verdad y dice que ha dado órdenes a la gendarmería de no disparar. Aquí no importa el credo político ni el credo religioso, simplemente no debe seguir corriendo la sangre de hermanos en Nicaragua. Y la policía tiene órdenes de no disparar, tiene órdenes de no disparar.
Miente Ortega, las siguientes imágenes lo confirman, la policía dispara incluso a curitas religiosos desarmados. ¡Queremos a todos los heridos! Argentina, el presidente Macri, cuyos niveles de aprobación en las encuestas han descendido significativamente, da por cerrada la crisis cambiaria. La turbulencia cambiaria la consideramos superada, pero creo que es muy importante reconocer el momento de nerviosismo que se vivió en varios sectores de la población. Hubo miedo, hubo angustia. Yo hace algunas horas les dije que esto no tenía que ver con crisis anteriores que hemos sufrido en el pasado, porque en este caso, para encarar este momento, teníamos experiencias del pasado de las cuales aprendimos, teníamos un equipo que tenía las herramientas para resolverlo. Yo apoyé a Macri el 2015, confié en él, quise y todavía quiero que tenga éxito, pero tengo la impresión de que su credibilidad comienza a devaluarse tan aceleradamente como el peso argentino. Macri promete rebajar el déficit fiscal, tendría que haberlo hecho en la primera mitad de su gobierno. ¿Cuál es el problema central que seguimos los argentinos teniendo que resolver, por más que hemos hecho pequeños avances, que es reducir el déficit fiscal? El déficit fiscal significa que estamos gastando como Estado más de lo que tenemos. Eso es una carga, no solo para toda la sociedad, sino es una carga que nos genera una vulnerabilidad, porque dependemos de que el mundo nos preste dinero para poder financiarlo. Pero Macri no ha conseguido rebajar el déficit, los Kirchner tapaban ese agujero con emisión de moneda inorgánica, Macri de momento lo ha seguido cubriendo con emisión de deuda pública, se ha endeudado con medio mundo. Solamente ayer el ministro Caputo anunció nueva deuda por más o menos 2 o 3 mil millones de dólares. Protestas en las afueras del Banco Central argentino. Filas por un tazón de sopa a las afueras del Banco Central argentino. Manifestantes repartieron comida el martes en protesta por la crisis financiera que enfrenta el país. La devaluación se traslada de manera inmediata a los alimentos, es por eso que la gente no es tonta, que está preocupada porque los alimentos no paran de aumentar y los ingresos se continúan fijos y la verdad que es un escenario cada vez más complejo. La insobornable, decente señora Carrió, Elisa Carrió, Lilita, llamada afectuosamente aliada del presidente Macri, sigue defendiéndolo y ve un intento de golpe de Estado en la crisis cambiaria. Flujos cambiarios vamos a tener de acá a las elecciones y no saben lo que va a ser de agosto a octubre. Donde ustedes vengan a la vieja Unión Industrial Argentina, no tenga duda que hay intento de golpe en marcha. El devaluacionismo va a existir y alguna devaluación tiene que haber. No podemos volver a la época de Menem, no podemos tener un dólar a 15, porque esto es realmente fundir la industria, pero no vamos a tener un dólar que se escape y que nos lleve a la inflación a todos. Entonces, creo que hay muchas cosas que hace el gobierno, hay muchos errores que comete el gobierno, pero los rectifica. Publicidad y regresamos con todo lo último del castigo al futbolista peruano Paolo Guerrero. Bueno, para nosotros los peruanos es una pena muy grande que Paolo Guerrero, un talentoso futbolista, no pueda jugar el próximo Mundial de Fútbol, ¿eh? Perú se quedó sin su estrella. El futbolista Paolo Guerrero se perderá el Mundial de Rusia 2018 después de que el Tribunal Arbitral del Deporte ampliara el lunes su sanción por dopaje. El TAS considera que el capitán de la selección peruana no trató de mejorar su rendimiento ingiriendo la sustancia prohibida, pero sí le responsabiliza por no tomar medidas para prevenir el incumplimiento de las normas antidopaje.
Guerrero dio positivo en octubre pasado por el metabolito de la cocaína benzoilecognina, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. La Federación Peruana de Fútbol lamentó profundamente la ampliación de la sanción y en las calles de Lima los aficionados estaban decepcionados. Bueno, pero ya lo habían castigado medio año, ya había cumplido la sanción. Es demasiado severo el castigo. Además, si a mí me hacen un antidoping, yo he tomado tanta cocaína en mi juventud, seguro que me sale ese metabolito. Pero consumir cocaína no mejora tu rendimiento en un campo de fútbol. Es una crueldad prohibirle que juegue el Mundial. Opina la gente en la calle. Duele, molesta, fastidia, incomoda. A todos los peruanos queremos que sea ahí nuestro capitán, pero se tiene que jugar con el equipo que tenemos y tenemos para lucharla y ganarle a cualquier equipo del Mundial. Totalmente decepcionada, pensé que él de verdad iba a poder llegar a jugar al Mundial. Creo que ha sido el sueño de toda su vida poder jugar ahí, ¿no? Para mí le han destrozado el sueño a una persona que sinceramente se lo merecía. Muchas gracias de corazón a ustedes por vernos y a Irma y a Aymed que vinieron desde Caracas. Nos vemos mañana, 9 en punto.